Entonces, volvemos acá. Bien, les decía, les voy a pedir como cierre de cursada, esto es para tener regularizada la cursada, la presentación de una clase, de un plan de clase. No van a poder desarrollar la clase, es solo la presentación del escrito, ¿sí? Va a tener como destinatarios a los alumnos del primer año de la escuela secundaria, que fue lo que estuvimos trabajando, con ese diseño nos estuvimos manejando. Y les presenté un pequeño modelo. Este modelo es una guía, no significa que sea el modelo para armar sus clases, pero sí nos es útil a este fin, que es el de cerrar la cursada. Esa clase ha de tener un título y ese título ha de ser original y representativo. Si voy a trabajar célula, no le voy a poner de título a mi clase la célula. Pensemos propuestas originales, sean creativas. Como dijimos, los destinatarios van a ser los alumnos del primer año de la escuela secundaria. Vamos a pensar en una clase de duración de 2 horas. Y acá empezamos, ¿no? Vamos a hacer el diseño y vamos a seleccionar contenidos dentro de lo que es el diseño para el primer año de la escuela secundaria. Esa selección de contenidos tiene que estar diferenciada, ¿no? En contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Recordando que en el diseño no abundan los procedimentales y no encontramos actitudinales, los van a tener que generar ustedes, ¿sí? Tienen que estar representadas las 3 dimensiones de la ciencia. Lo conceptual, el saber, lo procedimental, el hacer y lo actitudinal, el ser. Van a formular 3 objetivos para esta clase, ¿sí? Recordemos que los objetivos son los logros de los estudiantes, que espero que logren los estudiantes, es punto de llegada, ¿sí? En futuras planificaciones ustedes pueden optar por formular propósitos, pueden optar por formular propósitos y objetivos. Acá solo me voy a limitar a objetivos. Van a formular 3 y van a ir a la secuenciación de actividades. Van a proponer una actividad de iniciación, una actividad para la evolución de los modelos iniciales o desarrollo, una actividad de cierre o síntesis y una actividad de contextualización, dejando la posibilidad que esta actividad de contextualización, debido a sus características, pueda ser pensada como una actividad extraescolar, como una tarea para la siguiente clase, ¿sí? O la podemos encuadrar dentro de lo que es las 2 horas, pero sería oportuno que también pueda ser pensada de ese modo. Van a indicar los recursos necesarios para llevar adelante esta clase y tal vez lo que ahora vamos a trabajar y por ahí todo esto anterior ya lo vinieron haciendo, ¿sí? Estuvieron formulando objetivos, estuvieron seleccionando contenidos, estuvieron revisando actividades, secuenciando actividades y lo nuevo que sumo para esta propuesta, porque no podemos dejar afuera el aspecto de la evaluación, es que propongan una estrategia de autoevaluación o coevaluación que ahora vamos a profundizar. Entonces, muchos de ustedes ya tienen resuelto esto con planes que han presentado para práctica, con estos ejercicios que vinieron resolviendo a lo largo de la cursada, es aunar todo y pensar en una clase. En este material que voy a subir se van a encontrar cuáles son los criterios de evaluación, o sea, qué voy a observar para corregir estos planes de clases. En principio, los aspectos formales, esto tiene que ver con cuestiones vinculadas a la ortografía, a la presentación, a que estén todos que la presentación esté cuidada. Que estén todos los elementos, que aparezca el título, que aparezcan las actividades, que aparezcan los objetivos. Que esas intenciones, ese para qué voy a enseñar esto, sea claro, sea acorde a la edad de los estudiantes. Que esos contenidos que han seleccionado sean representativos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que incluya todos los tipos, que aparezcan todos los tipos de actividades, que los criterios e instrumentos de evaluación sean adecuados a lo que están proponiendo y que este plan de clase dé las posibilidades de un aprendizaje significativo. Como verán, esto se llama rúbrica, es un instrumento de evaluación, tiene los criterios, que fue lo que fui mencionando, aspectos formales, estructura, intencionalidad, y tiene los diferentes niveles alcanzados.
dando un valor insuficiente, por ejemplo, cuando la presentación no esté cuidada, correcto, cuando encontré algún que otro error conceptual, pero dentro de todo vamos bien, y bien logrado cuando se respetaron todos los aspectos formales de la escritura y la presentación está cuidada. Para cada uno de los criterios de evaluación van a encontrar los diferentes niveles de alcance y una columna para observaciones en caso de que tenga que hacer alguna aclaración. Van a recibir la devolución en el formato de este cuadro. Entonces les voy a ir indicando qué nivel alcanzaron para cada uno de estos criterios. Bien, entonces, estamos más o menos con lo que es la propuesta del trabajo final. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Una clase, ¿sí? La formulación de una sola clase, con todos estos elementos. Profe, ¿es individual esto? Lo pueden trabajar en equipos. Pueden presentarlo de manera individual o lo pueden trabajar en equipos. ¿De hasta cuántos integrantes? De hasta 4, que me parece una exageración. Lo pueden trabajar muy bien de a 2. ¿Sí? Es una clase lo único que estoy pidiendo, no estoy pidiendo una secuencia. ¿Sí? En una secuencia serían 3 o 4 clases, era inicialmente la propuesta de esta cátedra, pero estamos a 20 de octubre, la cursada cierra el 12. Entonces, de algún modo necesito integrar lo que estuvimos trabajando en algo que les sea viable a ustedes, que sea viable también para la corrección y la devolución, y que después profundizarán y después seguirán trabajando, pero al menos ya tienen el esqueleto armado de lo que podría ser una clase. Y que, insisto, me parece que muchos ya lo trabajaron en práctica o lo estuvieron trabajando en otras áreas o mismo acá, si se fijan, van a encontrar, bueno, estas actividades que pensé ahora como juego para mezclas, esto, ¿las puedo llegar a utilizar en algún momento del plan? Sí, hagan uso de lo que ya tienen, hagan uso de lo que ya tienen. Pueden elegir cualquier contenido dentro de lo que es el diseño de primero de ciencias naturales. ¿Quieren trabajar aspectos vinculados con biología? Trabajen características de los seres vivos. ¿Quieren trabajar astronomía? Trabajen astronomía, pero que sí que respete esto que estoy pidiendo. Bien, plazos. ¿Para cuándo? Y ahora vamos a lo de evaluación. Pensé que esta propuesta la pueden presentar hasta el 5 de noviembre, no más, hasta el 5. Disponen de 15 días. ¿Sí? 5 es viernes, no es el día de la cursada, pero hasta el 5 podría estar recibiendo estos trabajos. Puede haber alguna excepción y se comunican por privado, por mensajería y me dicen, profe, llego el sábado antes del mediodía a presentarlo. Bueno, lo presentan el 6, ¿sí? Pero no más de ese tiempo para que a mí me permita darles la devolución, ¿sí? Trabajo final aprobado. Y en función de lo que les estuve mencionando, si ya tenían todas las actividades presentadas o no, ya están en condiciones de poder presentarse al final. Trabajo desaprobado, sí, o porque falta un elemento, o porque la actividad no se corresponde, va a implicar una revisión a la siguiente semana, que es la semana del 15, la semana del 8 al 12, que es la última semana de cursada. ¿Preguntas? ¿Y después este trabajo se defiende en el final? Eh, para el final todavía no tengo la decisión de cómo va a ser el final. No tenemos todavía indicaciones si va a haber finales para segundo año ahora en diciembre o va a ser en febrero, pero sí lo vamos a tomar como elemento. ¿Sí? Esto es para aprobación de la cursada, para decir, bueno, está regularizada la cursada didáctica 2. Después veremos para el final cómo lo trabajamos. Profe, o sea que la actividad que hicimos ahora se puede usar tranquilamente para el plan de Sí, clase. sí, Buenísimo. sí, puedes usarlo tranquilamente. Haces las adecuaciones necesarias pensando en la función del tiempo, porque pensá que les estoy pidiendo una clase de 2 horas, hagan estimaciones, bueno, una actividad de iniciación y tendría que durar no más de 15, 20 minutos, ¿sí? La actividad de evolución de los modelos iniciales, sí, tal vez me pueda llevar una hora, hora y 20, y la actividad de síntesis y cierre le voy a dedicar una media hora. Que puedas hacer algunas estimaciones con respecto a tus propuestas, a ver si se ajustan o no, o que hagas los ajustes necesarios para que se encuadre en una clase de 2 horas.
Y vamos a lo último, que es esto de las estrategias de evaluación. La semana pasada y la anterior les subí material sobre evaluación y acá es importante cambiar el chip. Pensar que evaluar no es solo calificar. Evaluamos cada vez que recibimos información, analizamos información y tomamos una decisión al respecto. Cuando estoy en una clase y estoy explicando un tema y noto las expresiones gestuales de mis alumnos, que son caras de que están perdidos o que no me están siguiendo o que están distraídos, y yo estoy recibiendo esa información y decido cambiar el rumbo de la explicación o proponer un nuevo ejemplo o buscar otra alternativa, eso también es evaluar, ¿sí? Evalúo, por supuesto, cuando recibo pruebas escritas, analizo la información y tomo una decisión al respecto. Las evalúo a ustedes en un examen final cuando hacen toda una presentación, un coloquio, y a ver si hay apropiación o no del marco teórico de referencia de la CAT. Eso es evaluación. Evaluamos cuando vamos al supermercado y analizamos el precio de un producto y el precio de otro producto y tomamos una decisión al respecto, ¿sí? Evaluamos cuando me presento a un, no sé, a un final, a un parcial, y después a partir de los resultados digo, no, tendría que haber presentado desde los autores, tendría que haber relacionado, eso es evaluación, ¿sí? Evalúo cuando me pregunto, ¿qué es lo que no termino de entender? ¿Qué sí ya puedo explicar a otro? Eso es evaluación. Y la evaluación va a la par de los procesos de enseñanza y va a la par de los procesos de aprendizaje. A la par de los procesos de enseñanza, nosotras como docentes, siendo claros en los criterios de evaluación, esto que les presentaba, del plan de clase, ¿qué voy a corregir? ¿Voy a corregirles la formalidad, la ortografía? Sí, es un criterio de evaluación. ¿Voy a corregir que estén presentes y que sean originales las actividades? Sí, eso es otro criterio de evaluación. Entonces, cambiar el chip significa entender qué es la evaluación y entender que esa evaluación no solo es al final de un proceso, sí es posible, una evaluación de tipo sumativa, sino que la evaluación también es posible al inicio de un proceso, y hablamos de la evaluación diagnóstica, y que la evaluación también es posible durante los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y que no solo somos nosotras las responsables de evaluar al alumno, sino que el alumno también se puede evaluar. Y ahí es cuando aparecen los instrumentos de autoevaluación y los instrumentos de coevaluación, y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que pueden utilizar y que pueden también adaptar a sus propuestas ahora. Esto, por ejemplo, lo podemos vincular, lo podemos linkear cuando hablábamos de la metacognición. ¿Cómo estoy aprendiendo? Con las preguntas metacognitivas. Esto es un ejercicio de autoevaluación, ¿sí? El profesor me planteaba un problema de, no sé, separación de mezclas. Los datos que me dieron fueron cuáles son los tipos de mezclas y los diferentes métodos. Para poder resolverlo tenía que saber tengo que saber en qué consiste cada una de los métodos de separación. Lo que me preguntaba el problema era, ¿cómo hago para separar agua de aceite? Para resolverlo seguí los siguientes pasos. Leí todos los métodos, identifiqué que es una mezcla con líquidos de distinta densidad, entonces elegí el método de decantación. Lo que más me costó fue entender cada... Esto es evaluación. Esto es un ejercicio de autoevaluación. Este sería otro ejemplo. ¿Cómo he elaborado el mapa conceptual? ¿Lo hice bien? No sé si lo hice bien, no sé hacerlo. No he escrito los conectores o me he equivocado en algunos, no supe jerarquizar los conceptos, no he puesto ejemplos. ¿Qué debería de hacer para mejorarlo? Y tendría que agregar conectores, sí, esto sería otro ejemplo. Este me encanta, este tipo de cuestionarios de autoevaluación. Por ejemplo, es utilizar una escala, en este caso del 1 al 5, donde 1 es no lo sé, no tengo idea, no lo conozco, y 5 es se lo puedo explicar tranquilamente a otra persona. Si yo a ustedes, por ejemplo, ahora les pregunto, ¿qué saben acerca de la evaluación formativa? ¿Qué me dicen? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué saben acerca de la evaluación formativa? Y yo 2, porque lo leí hace un rato. Bien. ¿Qué más? A ver, las escucho. ¿No? Es solo para poner el ejemplo.
me dicen 2, lo leí hace un rato, tengo una ligera idea, me pueden decir 1, me pueden decir 3. Digo, es autoevaluarse. Es decir, bueno, ¿qué es esto de evaluación? ¿Sé lo que es evaluación formativa? Tengo una ligera idea. ¿Eso qué implica? Lo leí hace un rato. Reconozco dónde está el tema de evaluación, cuál es el material. Reconozco que tengo que hacer una segunda, una tercera lectura para justamente poder explicar a otro qué es una evaluación formativa. Y cuando hablo de evaluación formativa, es justamente la evaluación que hacemos no al final ni al inicio de un proceso, sino durante todo el proceso. Y es la evaluación que va a retroalimentar, ¿sí? Pensando esto, ¿no? De que es recibir información y tomar decisiones al respecto, va a retroalimentar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Entonces, esto, chicas, es genial cuando ustedes van a preparar un final, que se puedan hacer como un listado de los grandes temas, los grandes contenidos, y que se puedan autoevaluar en qué nivel están, con 1, 2, 3, 4, 5. Lo que lo pueden explicar a otras personas, listo, ya está, no es necesario repasarlo. Lo que, bueno, lo conozco parcialmente, necesito reforzarlo. Y esto de utilizar 1, 2, 3, 4, 5 como escala, lo puedo reemplazar con emoticones, lo puedo reemplazar con un semáforo, con las luces de un semáforo, lo puedo reemplazar con otras frases, lo puedo reemplazar con otra escala, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, escala 1, 2 y 3. Lo sé, no lo sé, se lo puedo explicar a otra persona. Sería Digo, como una escala de estimación, ¿no, profe? exacto, es una evaluación y es autoevaluación. Terminamos una clase y le damos al alumno una escala de este tipo. Decimos, bueno, a ver, de lo que trabajaste en esta clase, por ejemplo, mezclas, ¿no? Que era lo que estábamos trabajando hoy. ¿Lográs identificar una mezcla homogénea de heterogénea? 1, 2, 3. Digo, no con la intencionalidad, porque no es calificar, no estamos calificando al alumno, lo estamos ayudando a que aprenda a reconocer y a trabajar sobre su propio proceso de aprendizaje. Bueno, todo lo que marcaste como que no lo llegás a identificar, no lo conoces, lo vas a tener que repasar, lo vas a tener que revisar, vamos a trabajarlo juntos, ¿sí? Empezar a hacer uso de estos instrumentos. Bueno, esto es lo que es otro instrumento muy útil para la autoevaluación. Vieron que muchas veces uno se presenta a una exposición oral y no sabe por qué aprobó con un 7, con un 8, con un 9, y por qué el otro grupo se sacó un 7 y el otro un 6. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nosotros 7 y por qué ellos 8? Esa pregunta puede estar. Para evitar estas situaciones es muy valioso que con anterioridad los estudiantes puedan tener cuáles son los criterios que se van a evaluar en esa exposición oral, el uso del vocabulario, el entusiasmo que pongan a la explicación, el seguimiento que van haciendo del tema, cómo van participando todos los integrantes, cómo comprenden el tema, y que sepan cuáles son las diferentes valoraciones o parámetros para cuando decimos que es excelente, el equipo entendió y manejó profundamente el tema, lo manejó de manera enérgica, fue muy convincente, utilizaron un vocabulario adecuado, o cuando esa exposición necesita mejorar porque no hubo un adecuado entendimiento del tema, porque parecía que manejaban los puntos principales, pero algunos aspectos que quedaron con dificultades o sin aclarar. Entonces es importante que ellos puedan reconocer, bueno, nosotros nos encontramos acá, ¿sí? En, llegamos a este nivel, necesitamos, por ejemplo, incluir más vocabulario, ¿sí? Un vocabulario más específico para haber logrado un excelente. Entonces acá ustedes presentan estas planillas y van indicando qué pasó en cada uno de los criterios de evaluación. Este es otro ejemplo, ya hablando acá de coevaluación, cuando hablamos de evaluación de uno hacia otro. El trabajo en laboratorio, ¿cómo lo evidenciamos? Bueno, ¿cumple con las normas de seguridad este alumno? Sí, siempre. ¿Trabaja con otros? Y nunca, siempre prefiere trabajar de manera solitaria o no se vincula con los compañeros. Sigue las instrucciones y a veces, y esto nos da una valoración de cómo, por ejemplo, puedo hacer el trabajo en laboratorio. Y en este caso, otra posibilidad de trabajo de a pares, de trabajo entre compañeros, es cuando
pedimos que intercambien sus producciones y vamos a evaluar las producciones del compañero. ¿Cómo las vamos a evaluar? Es muy difícil evaluar al otro desde cero. No, lo vamos a hacer a partir de ciertos criterios establecidos. Vamos a evaluar cómo identificó los problemas, los datos del problema, qué operaciones realizó, qué resultados obtuvo. Vamos a ver, ¿está bien hecho o no? Vamos a agregar algún comentario, alguna observación. Mira, nos parece que tendrías que, por ejemplo, ahora que estuvimos trabajando la presentación de actividades, y yo le decía a una de ustedes, bueno, fíjate que para que sea un trabajo práctico, necesitas que manipulen materiales, que manipulen objetos, ¿sí? Eso es coevaluación. Estamos revisando y trabajando sobre la producción, o la tarea o una actividad de compañeros. Y todos estos que son algunos ejemplos, tienen muchos más en la pequeña guía para elaborar rúbricas y lista de cotejo. Tienen muchos ejemplos más en el material Evaluar para Aprender y tienen otros en el de material de Heli. Son algunos instrumentos que ustedes pueden adaptar y pueden incorporar a su plan de clase para que la evaluación no sea un cuestionario, no sea la evaluación tradicional, sino que empecemos a incorporar en la clase instancias de evaluación desde la autoevaluación y desde la coevaluación. Pueden ser preguntas, pueden ser estas escalas, pueden ser estas listas, lo que se les ocurra, Profe, sí. ¿esta estrategia sería a modo de reemplazo de lo que sería la evaluación escrita con el estudiante? Bueno, en la semana que viene vamos a tener prueba y el chico se lo siente y que conteste. ¿Esto es una estrategia para reemplazar eso? ¿O también hay que agregarla? Es agregar, porque en realidad la evaluación solo está asociada a la evaluación sumativa, que es la evaluación del final, como de analizar los resultados. Entonces, yo les presentaba este relato de que las situaciones de evaluación muchas veces generan estrés y generan estas situaciones de bloqueo porque solo estamos mirando una parte de la evaluación, la sumativa. ¿Y qué pasa con las otras instancias de evaluación? Entonces, no vamos a eliminar las pruebas escritas, no vamos a eliminar los exámenes finales, no vamos a eliminar los parciales. Vamos a sumar otras instancias de evaluación, como la autoevaluación y la coevaluación, que colaboran en los procesos de aprendizaje. O sea, sería como para ver en dónde están parados los chicos. Exacto. Y ayudarlos desde ese lado. Cecilia tiene tal debilidad en tal cosa y le ayudo desde ese lado, ¿no? Exacto, es eso. Para que la evaluación no sea un momento, que la evaluación sea continua durante todo. O sea, no podemos pensar la enseñanza y el aprendizaje desligado de lo que es la evaluación. Estamos en un sistema educativo donde la evaluación solo quedó... A ver, cuando ustedes lean los materiales o si ya empezaron a leer, van a ver que tenemos una función social y una función pedagógica para la evaluación. La función social es decir, acreditaste, pasaste de año, esta unidad la resolviste satisfactoriamente. Es la función social, la que conocemos. Pero nos estamos olvidando de la función pedagógica, que es retroalimentar continuamente. Si yo les estoy diciendo que evaluar es recibir información y tomar decisiones al respecto, recibo información todo el tiempo. Y esas decisiones tienen que ser tomadas tanto por el docente como por los estudiantes. Cuando ustedes están planificando y tienen la propuesta de distintas editoriales y eligen trabajar con una y eligen trabajar con otra, también están evaluando. Cuando el alumno les proponen, bueno, en estos trabajos prácticos, tienen todos estos materiales y diseña vos una mezcla heterogénea. Tiene un montón de información y está tomando decisiones y eso también es evaluar. O sea, empecemos a entender que la evaluación es otra cosa, entonces nos corremos de ese lugar de la evaluación normativa que solo califica para entender que la evaluación acompaña todo el proceso de enseñanza y acompaña el proceso de aprendizaje. Es necesario entender, sí. Y como docente, ¿yo puedo sacar la instancia escrita y modificarla de otra manera donde yo vea si el alumno adquirió el aprendizaje o no? Sí, ¿o es una obligación del docente tener que tomar la instancia escrita, por ejemplo? Si yo veo que los chicos
se ponen nerviosos, no responden, y sé en el fondo que sí, que saben de lo que están hablando. ¿No puedo sacar esa instancia y ver de qué otra manera los puedo evaluar? Sí, si vos venís haciendo un seguimiento de todo el proceso, ¿sí? Porque utilizaste estas listas de cotejo, trabajan mucho la autoevaluación, trabajan con los contratos didácticos. Por ejemplo, ustedes, a partir de esta información que reciben de la autoevaluación y coevaluación, pueden establecer contratos. Bueno, estás teniendo dificultades no sé, en reconocer o la formulación o de, no sé, de reacciones químicas o lo que sea. Entonces, mi propuesta es que para dentro de 2 semanas te presento este nuevo material, releas este material y me presentes estos ejercicios resueltos nuevamente. Entonces firman un contrato. Y el chico cumple con ese contrato y te presentó los ejercicios resueltos y demás. Digo, ¿para qué vas a incorporar después una instancia final? Porque ya ¿para qué lo estás presionarlo? O sea, haciendo yo durante. estoy media como en contra de eso. No me gusta a mí, personalmente, la instancia escrita. Es como que se me hace que el estudiante responde mejor cuando no está presionado, cuando no está obligado a tener que decidir la materia si está aprobada o desaprobada a través de un examen. Es como que no lo comparto mucho. Estoy más de acuerdo con esto, como dice usted, ir evaluando en el transcurso del cuatrimestre con otro tipo de evaluaciones, pero no la instancia escrita. Entonces, por eso le pregunto, ¿a uno como docente puede correr la evaluación escrita de eso? Sí. Eso sería, la evaluación escrita es un instrumento. Podrías hacer uso de otros instrumentos. Claro. Lo que no podemos quitar es la evaluación sumativa. En sí. La evaluación en sí y la evaluación sumativa. Chicas, yo no puedo dejar de tomarles el examen final porque ahí en la devolución que ustedes van a tener y lo que yo recibo de esa información del examen final, a mí me va a dar cuenta de un cierre de un proceso y decir, bueno, se apropiaron de los contenidos de la didáctica 2. O sea, la evaluación como sumativa final va a estar. Lo que podemos empezar a cambiar son los instrumentos. En lugar de una prueba, estos ejercicios de autoevaluación, ejercicios de coevaluación, el juego en sí, ¿sí? Que da puntuación y demás, también es una instancia. A mí me está dando información. Hice un juego, participaron y todos, y ninguno logró una puntuación acorde en el juego. Bueno, algo pasó. Entonces, reviso y vuelvo a plantear otra propuesta, y eso también es evaluación, a través del juego. ¿Sí? Entonces, cambiando los instrumentos, sí vamos a tener evaluaciones diagnósticas al inicio, sí vamos a tener evaluaciones formativas durante el proceso, sí vamos a tener evaluaciones sumativas al finalizar un proceso. Yo, por ejemplo, necesito cerrar este espacio. La presentación de este plan de clase es una instancia de evaluación sumativa, ¿sí? Son necesarios esos momentos. Lo que podemos empezar a cambiar son los instrumentos, incorporando autoevaluación, incorporando coevaluación. ¿Estamos? Estamos. Bueno, ahí leo lo que me puso. Bueno, gracias Viviana por avisarme lo de tu compañera. Miren cómo vamos a seguir. Nosotros es 20 hoy, ¿no? Yo voy a suponer que el próximo 27 van a seguir trabajando con esto, ¿sí? El 3, si les parece, hacemos un encuentro sincrónico de consultas. Van a estar muy próximas a la fecha de entrega. Capaz que alguna ya entregó el plan de clase, porque hasta el 5 recibo los trabajos. Si los quieren enviar antes, lo envían. El 3, si quieren, hacemos un último encuentro de consultas y demás. Pero bueno, en estos 15 días que quedan por delante, dedíquense a full con la elaboración del plan de clase. Si hay consultas, si hay preguntas, me las hacen por mensajería interna. Voy a habilitar un foro también para esto. No les subí todavía el material. Supongo que ahora en un rato lo estaré haciendo. Les voy a subir estas consignas que les mostré de trabajo integrador final. Y no hay nueva bibliografía. O sea, llegamos hasta donde llegamos. ¿Sí? Lo que quedó, que no nos alcanzó el tiempo, listo, no será abordado. Digo, pensando en la preparación
de los finales y demás. Hasta acá llegamos. Y lo mismo con evaluación. Hasta acá llegamos. Bueno.